esta mañana a la Iglesia Cristiana Nueva Vida, donde la presencia del Señor se puede experimentar. Amén. Gloria a Dios, qué bueno estar aquí en este domingo de verano. Afuera está caliente, pero aquí estamos con aire acondicionado, bien cómodos, bien atendiditos. ¿Los recibieron bien esta mañana? Qué bueno venir a la casa del Señor. Amén. ¿Qué tal si saluda a unas 2 o 3 personas con esa libertad en Cristo? Dios, le dice: Dios te bendiga, la paz de Dios. Qué bueno verte. Somos la iglesia de Cristo, una iglesia que tenemos ese amor fraternal de los unos con los otros. Así es de que sean bienvenidos cada uno a la casa del Señor. Quisiera saber si bueno, ya demasiados se están saludando. No, está bien. A veces nos vemos en la semana o 2 semanas, y es bueno cuando nos encontramos. Quisiera saber si hay alguna persona que esté por primera vez hoy aquí con nosotros, solamente para darle la bienvenida. ¿Habrá alguien que esté por primera vez hoy aquí? ¿O todos somos de casita? Pues bienvenidos todos. Saludamos a nuestra audiencia que se conecta fielmente cada servicio. Dios les bendiga. Así es de que sean bienvenidos cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué tal si oramos para que sea el Señor bendiciendo hoy su palabra, que sea el Señor guiándonos en este tiempo? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este hermoso día que tú has hecho para nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra dice que cada noche podemos ver tu fidelidad. Y sí, Señor, anoche vimos tu fidelidad porque tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. En ti no hay injusticia, tú eres un Dios justo, Señor. Y tu palabra dice que en las noches vemos tu fidelidad y en la mañana podemos ver tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Y hoy, Señor, es una misericordia hermosa que tenemos de estar hoy aquí para adorar tu nombre. Padre, bendice tu palabra, que sea tu presencia, Señor, obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, dice la palabra, Señor. Y hoy lo único, Señor, que nos puede llenar es tu presencia, Señor. Padre, yo oro que esta palabra, Señor, sea, Señor, ese alimento, Señor, que nutre aún más nuestras vidas, Señor, para seguir exaltando tu nombre, para seguir adorándote, para seguir, Señor, en este camino glorioso que nos has traído en este tiempo. Padre, bendecimos este tiempo de la palabra, bendecimos, Señor, este hermoso servicio del día de hoy, Padre, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Hermanos, en este mes de agosto continuamos con este apasionante tema de prácticas espirituales, puertas a la libertad. Las 2 hermanas que me antecedieron en las prédicas, Lady el miércoles, Katy el domingo pasado, pudieron testificar de lo que las prácticas espirituales han hecho en ellas, de cómo ha venido libertad realmente. Lo que estamos predicando se está dando. ¿Por qué? Porque lo están practicando, y ellas han visto, nos compartían con sus testimonios cómo han encontrado libertad en practicar la oración, la meditación de la palabra. Se están rompiendo cosas en lo espiritual cuando decidimos nosotros creer que el Señor obra en nuestras vidas, pero tenemos que poner de nuestra parte. Amén. Así es de que en este día encontramos un tema fascinante: el ayuno centrado en Dios. El ayuno centrado en Dios como una práctica espiritual. Y fíjense en esto: cada vez que nosotros practicamos la oración, la meditación, se abre una puerta, pero es una puerta de libertad. Se rompen cadenas, se rompen oposiciones, se rompen cosas del pasado, se rompe esclavitud, se rompe la opresión del enemigo y venimos a libertad, porque cuando practicamos vemos la respuesta de parte de Dios. Es espiritual la respuesta, pero tenemos que nosotros hacerlo para que se abran las puertas. Por eso las puertas están en escalera, porque cada vez que nosotros lo practicamos se abre una puerta y vamos subiendo de gloria en gloria, como dice la Escritura. Amén. Entonces, el ayuno centrado en Dios, como les compartí,
Los temas que hemos estado predicando están en este libro buenísimo que es La celebración de las disciplinas del hermano, el pastor Richard Foster. Y algo que encontramos allí sobre el ayuno es que se enumeran dos motivos principales por los cuales entre los cristianos no es muy popular el ayuno. Hay dos motivos que el hermano Foster nos lleva de que no es muy popular el ayuno. ¿Y cuáles son esos dos motivos? Uno es de los motivos que se derivaron en la Edad Media de las prácticas ascéticas, que eran demasiado exigentes en ese tiempo. ¿Por qué? Porque se le daba más valor a lo externo que a lo interno. Ahora, cuando escuchamos esa palabra, ascéticas, prácticas ascéticas excesivas, ¿qué significa ascetismo o ascéticas? No sé si tienen la palabra para que la veamos, pero esta es la definición de ascetismo. Practicantes de una vida solitaria, dedicados a flagelarse, a ayunar y orar. En ese tiempo lo practicaba el budismo y el brahmanismo en la Edad Media. Entonces, en ese tiempo solo se pensaba o se veía que el ayuno era para monasterios y conventos, porque era demasiado sacrificial, se le daba más importancia a lo externo, era como una mortificación. Y solo se daba por entendido que era para conventos, para monasterios, que ellos solamente podían ayunar. Y por eso es que en muchas iglesias no se habla del ayuno, no se predica sobre el ayuno, porque no es muy popular. Y ese es uno de los motivos, porque en ese tiempo se perdió algo muy importante, y era la inspiración interna. No había esa fuente, ese deseo de buscar al Señor con el ayuno, sino era todo lo externo. Eran maneras externas de mostrarse que había sacrificio, que era gente que andaba en la soledad, que estaba separada completamente de todas las personas. Entonces, ese es uno de los grandes motivos. Y el segundo motivo, por qué el ayuno no es muy conocido y no es muy popular, es por la constante propaganda que recibimos, que debemos de tener mínimo 3 comidas al día y entre las comidas el alguito. Amén. Yo no sé el alguito en Centroamérica o en otras naciones, pero en Colombia, por lo menos particularmente en Bogotá, porque hay que mirar la región paisa, la región cafetera, la región de Nariño, todo eso tienen diferentes, pero en Bogotá, un desayuno, caldo de carne, café, pan, arepa, un buen desayuno. ¿Y cuál es el alguito? Lo llamamos las medias nueves. ¿Qué son las medias nueves? Entonces ahí usted se come otro montón de comida porque es las medias nueves. Y el almuerzo, imagínense, ¿el almuerzo qué es? Una sopa, porque allá tomamos sopa, y una buena bandeja. Carne, huevo, jugo, pero a la sopa le añadimos un banano, porque nos gusta la sopa con banano. Entonces ya tenemos 3 ahí, y el otro alguito lo llamamos las 11. Las 11 son a las 5 de la tarde, que es un chocolate con pan, arepa, buñuelo, pan de yuca, 5 de la tarde, y a las 7:30, 8 de la noche, vuelve la comida. Amén. ¿A ustedes les pasa lo mismo así en Centroamérica? En medio de las comidas tiene que haber. Entonces, esa propaganda constante de que si nosotros no tenemos ese tipo de alimentación, nos morimos. Nos derrumbamos, nos vamos a morir porque no tenemos esa comedera. Entonces, por eso el ayuno no es popular. Son los 2 primeros motivos que encontramos. Y si la mayoría de personas o algún grupo se dice, vamos a ayunar, entonces vienen los argumentos. Y los argumentos es, cuidado porque el ayuno puede perjudicar tu salud. Ojo porque el ayuno... Y abro un paréntesis, si hay personas obviamente con condición o madres embarazadas, pues obviamente que tienen que buscar la forma de que no vaya a afectar su salud, ¿cierto? Pero por lo general lo primero es, te va a afectar el ayuno, puede perjudicar tu salud. Lo segundo, mira, si usted ayuna, se le van a agotar las fuerzas y no va a poder trabajar. Ojo con eso, porque entonces ¿cómo va a ser? Esos son los argumentos, ¿cierto? Ojo porque se te pueden perjudicar tus tejidos internos. Cuidado con eso. Pero ¿sabe qué? Todos esos argumentos son más bien prejuicios en contra del ayuno. Son prejuicios que van porque no es cierto.
Porque vayamos a lo que nos dice la Biblia de los que practicaban el ayuno en las Escrituras, porque nuestra fuente principal es la palabra de Dios. En la Biblia encontramos a Moisés, el gran hombre de la ley, de los 10 mandamientos. La Biblia menciona que Moisés ayunó 2 veces y cada vez que ayunó 40 días. Encontramos al rey David también que ayunaba, al profeta Elías, a la reina Esther, a Daniel, a la profetisa Ana, el apóstol Pablo y los demás discípulos. Sabemos también que el Señor Jesús ayunaba. Lo encontramos en las Escrituras. Pero también cuando vemos la historia del cristianismo, encontramos que los hombres que hicieron la diferencia y trajeron avivamientos para la iglesia eran porque eran hombres de ayuno y oración. Y entonces encontramos a personas como Martín Lutero, encontramos a Juan Calvino, encontramos a Juan Knox, Juan Wesley, Jonathan Edwards. Encontramos varias personas que hicieron la diferencia en el cristianismo por el ayuno. En nuestro medio más cercano encontramos a Gille Ávila, aquel que decía que la televisión era la caja del diablo y que había que botarla en ese tiempo. Pues él ayunaba. Gille Ávila era un tremendo para ayunar y por eso hacían la diferencia. Entonces, tanto los personajes bíblicos como estas personas que estuvieron en la época del cristianismo, ¿por qué ayunaban? Porque entendieron el ayuno de la manera correcta. Y el Señor quiere que en esta mañana entendamos el ayuno de la manera correcta y no con los argumentos que hemos conocido a través de nuestro crecimiento. Y entonces la pregunta es, ¿qué es el ayuno? ¿Cuál es el ayuno bíblico? Porque necesitamos diferenciarlo, porque hay cualquier variedad de ayunos en otras culturas que ayunan, pero necesitamos saber cuál es el ayuno bíblico. Y prácticamente lo que nos dice la palabra es que el ayuno bíblico es abstenerse de comida por propósitos espirituales. Muy importante, nos abstenemos de comida para propósitos espirituales. Es el ayuno bíblico. Entonces, lo que estamos encontrando es que las Escrituras nos enseñan que el ayuno tiene que ver con la comida, con lo que más nos gusta a nosotros, la comida, y nos llama a que nos abstengamos para propósitos espirituales. Ahora, el agua es el mejor amigo para el ayuno. Si ya hay personajes que se abstuvieron completamente de agua, pero el ayuno es muy recomendable cuando nosotros entramos en esos periodos de ayuno, ¿cierto? El profeta Daniel por lo menos ayunaba completamente, pero Daniel también hizo lo que fueron los ayunos parciales. Encontramos en el libro de Daniel capítulo 10 versículo 3. Mire lo que dice aquí el profeta: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí encontramos los 21 días del ayuno de Daniel. Este manual es una guía óptima para el ayuno de Daniel. Es bien importante para que lo adquiramos porque es muy bueno. Están todas las recetas excelentes para nosotros preparar un buen ayuno. Este es el ayuno de Daniel, 21 días, pero también está el de 10 días. Entonces, encontramos que también los ayunos pueden ser absolutos, pero pueden ser parciales. Sin embargo, hay en las Escrituras, encontramos eventos de la historia en personas y pueblo que unas necesidades tan tremendas que ellos optaron por el ayuno absoluto, porque vienen situaciones difíciles en donde ya hay que ir a algo mayor. Mucha necesidad. Encontramos entonces de que en este escenario no solamente se dio abstenerse de comida, sino también de agua. Y aquí es donde encontramos un pasaje de la Escritura a la reina Esther, donde hubo abstención de comida, pero hubo abstención también de agua. Y aquí entonces la encontramos a ella, porque hubo un edicto de destrucción del pueblo judío. ¿De parte de quién? De un hombre perverso, Amán. Había destrucción para el pueblo judío completamente en ese tiempo. Fíjense en esto, en la fiesta de Purim, que se celebra en Israel, como por el mes de marzo, más o menos, por ahí está abril. Ellos celebran esa fiesta porque ellos celebran la salvación que vino para los judíos. Pero ellos dicen lo siguiente: siempre en cada generación para el pueblo judío se levanta una mano a destruirlos.
Cuando vemos las noticias, si vemos las noticias constantemente o las que leemos, vemos que siempre Israel se levantan para destrucción. Y hemos escuchado cosas como que Israel tiene que ser borrado del mapa, hay que destruirlo, hay que eliminarlo completamente. Entonces en la fiesta de Purim las familias siempre dicen, celebran y dicen, siempre en cada generación se levanta un Amán para destruir a Israel. Pero por la gloria del Señor, siempre que vienen a destruir a Israel, el Señor tiene una horca también para preservar a su pueblo. Amén. Porque dice la Escritura que no se dormirá el que guarda a Israel. Por eso necesitamos orar por la paz de Jerusalén, orar por la paz de esta nación, pero saber que el Señor guarda a su pueblo. Y entonces, en esa ocasión, había un edicto para destrucción del pueblo judío. La reina Esther, un dato muy interesante, ella era judía, pero el rey en ese momento no sabía que ella era judía. Estamos hablando de que fue un periodo de tiempo en la ciudad de Susa, que eso es en lo que era anteriormente Persia, hoy en día Irán. Se está dando esta historia. Entonces ella estaba allí y llega un momento donde ella recibe una noticia devastadora. Y entonces aquí es muy interesante, porque cuando nosotros nos llegan noticias, vienen situaciones a nuestra vida, es cuando nosotros necesitamos tomar acción. Nosotros necesitamos decir, aquí hay que prestarle atención a esta situación. Y encontramos a Esther capítulo 4, versículo 16, porque viene el edicto de destrucción, pero miren la orden que da aquí Esther. Ahora miren esto, Esther es una joven, Esther es una joven reina, hermosa entre todas las que habían ahí, y es una joven pero que toma autoridad. Y ella de una vez ordena, llama, convoca al pueblo. Y lo podemos leer aquí, Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Qué tremenda posición la que tiene aquí Esther, porque les está llamando a ellos y dicen, ayunen por mí, pero yo también voy a ayunar, y no solamente voy a ayunar sola, voy a ayunar con mis doncellas. Ahora miremos esto, sus doncellas no son judías, sus doncellas se las ha provisto allá el rey en Susa, ellas no saben, pero ella en autoridad que tiene sobre ella les dice, ustedes van a ayunar conmigo también. Qué autoridad la que el Señor nos da cuando vienen esos momentos difíciles de nuestra vida. Y qué buen ejemplo que encontramos aquí de esta joven que tiene unas características muy importantes para nosotros. Número 1, toma una decisión en momento de destrucción de su pueblo. Toma una decisión no diciendo, bueno, lo que va a pasar que pase, será la voluntad de Dios que pase. Hermanos, y qué buen ejemplo, porque cuando viene la destrucción a la familia, cuando el enemigo viene a atacar la familia, cuando viene a atacar el matrimonio, cuando viene a atacar las relaciones, cuando viene a atacar una comunidad, cuando uno ve que hay destrucción a su alrededor, qué importante es que nosotros nos levantemos en ese momento y tomemos este ejemplo y establezcamos un ayuno, hermanos. Establezcamos un ayuno, ¿por qué? Porque es importante, porque las cosas no se pueden quedar así. Amén. Porque lo más fácil es rendirse y lo más fácil es decir, lo que tenga que pasar, pasará. Y esa es la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Pero no, nosotros estamos llamados porque somos colaboradores de Dios para cambiar aún la historia, hermanos. Amén. Para cambiar nuestro entorno, para cambiar nuestra familia, para cambiar nuestro matrimonio. Pero muchas veces damos por sentado que las cosas tienen que ser así. Y decimos, bueno, será de Dios, que pase lo que tenga que pasar. Pero en este caso, esta joven dice, no puede ser posible. Escucha que viene destrucción para todo su pueblo. Y ella dice, si tengo yo que morir, yo moriré. Eso es extraordinario porque los convoca a ellos. Pero no solamente los convoca a un ayuno, les da la dirección del ayuno. Y le dice, es tan exigente esta situación que viene de destrucción, que vamos a hacer un ayuno de 3 días, pero en ese ayuno de 3 días no hay comida ni hay bebida, 72 horas, ayuno absoluto.
Qué impresionante, para esta joven que dice, yo no voy a permitir que pase esto en mi vida. Pero por el otro lado también es una mujer que entiende que no es el interés, porque muchas veces ocurre esto, no es mi interés personal, sino tenemos que mirar el bienestar general. Amén. Porque muchas veces es lo que yo quiero, lo que es para mí, y al final si yo estoy bien, pues que el resto mire a ver qué van a hacer, ¿cierto? No, prima el bienestar general sobre el individual. Siempre así. Jesús nos lo enseña, el Padre nos lo enseña, que dio a Jesús ¿por quién? Por toda una humanidad pecadora. En la cruz nos entregó a Cristo Jesús. ¿Por qué? El sacrificio de uno fue para beneficio de muchos. Amén. Entonces, qué extraordinario, porque es cuando nosotros no decimos, no, lo que me conviene a mí y lo que es mejor para mí y el resto que miren a ver qué hacen. No, debe de haber esa sensibilidad de que en esto tenemos que pensar en que haya una bendición o que necesitamos que todos salgamos adelante, especialmente en esta nación. Cuando hay tanta división, hay tanta polarización, vienen las elecciones, hay tantas situaciones que nosotros necesitamos empezar a clamar como lo estábamos haciendo por esta nación. Y que nosotros que sabemos que somos llamados también a unas elecciones, oremos y que el Señor nos dé conciencia para votar, pero no lo que me conviene a mí, sino que le conviene a toda la nación. Amén. Porque las cosas que no me favorecen a mí, el Señor se va a encargar de alinearlas para mi beneficio. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra confianza ¿en quién está? ¿En el hombre o en el Señor? En el Señor. El Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza no está en el hombre, nuestra confianza está en el Señor. Pero por tanto nosotros somos llamados a ejercer nuestra posición civil, nuestros sentidos, para decir, esto es lo que le favorece mejor a mi comunidad. Eso fue lo que hizo Esther en ese momento y se expuso hasta la muerte. Es impresionante porque cuando ella dice allí, y si tengo que morir, muero. ¿Por qué? Porque si ella entraba a la cámara donde estaba el rey, el patio donde estaba el rey, sin ser invitada, la reina Esther entraba, podía morir. ¿Por qué? Porque ella podía ir solo si la invitaba el rey. Si le mandaba una invitación especial a la reina, ella podía entrar. Si ella entraba de esa manera, podía morir inmediatamente. Si el rey no le extiende el cetro de gracia para que ella entre, ella inmediatamente se la llevan y muere. Entonces, qué extraordinario, hermanos. Cuando yo leía este pasaje, cuando ella se interpuso en un momento de la historia, en una destrucción, es lo mismo para nosotros, hermanos. Cuando vemos situaciones que se están derrumbando en nuestra vida, situaciones que se están derrumbando en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestra comunidad, necesitamos, hermanos, hacer uso de la práctica espiritual. Amén. Del ayuno, de la oración. No podemos decir, no, será de Dios que pase lo que tenga que pasar. Pues no, mis amados hermanos. Las prácticas espirituales son supremamente importantes porque el Señor nos da revelación para nosotros lograr avanzar y cambiar el curso de la historia. Amén. Y en los casos difíciles, en los casos complejos, hermanos, que hay situaciones que nosotros decimos, no, esto está difícil, esto está imposible, hasta aquí llegó todo. Ahí es donde hay que considerar, vamos a ayunar. Porque en la práctica espiritual del ayuno vamos a recibir más revelación. Vamos a recibir más la voz de Dios. Va a haber una concentración más en el Señor. Por eso el ayuno centrado en Dios. Amén. Centrado en Él. Entonces es un arma que se convierte poderosa para nosotros. Para que sepamos que en cualquier momento difícil tenemos que, el matrimonio, vamos a ayunar, vamos a presentarle un ayuno. Los padres, vamos a presentar un ayuno por nuestros hijos. En la iglesia vamos a presentar este ayuno. Entonces, qué impresionante. Algo que dice el autor de este libro es lo siguiente. Dice, la superficialidad es la maldición de nuestra era. Lo que hoy se necesita desesperadamente no es un número mayor de personas inteligentes ni de personas de talento, sino de personas de vida espiritual profunda.
porque él se vio que él estaba en bancarrota espiritual y él es muy talentoso y él es una persona de éxito. Y él dice, a la verdad no se necesita, en esta era en que estamos, no se necesita personas más inteligentes, personas más talentosas, famosas, con dinero, encumbradas. No, se necesita personas con una vida espiritual profunda. Amén. Y eso nos compete a nosotros. Necesitamos entrar a esa espiritualidad más profunda con el Señor, para que el Señor nos use y para que podamos ser de bendición, en este caso para comunidades enteras, pero si no, para nuestra propia familia. Amén. Para no rendirnos, para seguir avanzando, porque realmente se pone bien tensa la vida, se ponen las situaciones bien complicadas en todas las áreas, en todos los eventos. Y no podemos nosotros decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí, lo podemos decir de una manera, Señor, voy a meterme, voy a ofrecerte esto. Yo no puedo permitir que se me derrumben las cosas y que se haga tu voluntad, pero primero voy a esforzarme. Amén. Por eso encontramos que el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo a donde quieras que vaya. Entonces, qué extraordinario, porque aquí el ayuno como parte de práctica espiritual transforma una nación. Cambia inmediatamente el curso de la historia. Cambió completamente. Ahora, Esther no sabía lo que le iba a pasar a ella. Esther no estaba leyendo este libro. Esther sabía que cuando entró donde el rey, la podían matar. Pero era que había un grupo ayunando, un grupo intercediendo por ella para que las cosas se dieran. Porque ella misma lo propició. ¡Qué tremendo! Cuando las esposas, las madres, toman esa autoridad para decir, estamos orando, pero vamos a añadirle más. Esto no lo puedo dejar yo caer. Esto no se puede derrumbar. Esto no se va, el enemigo ha dicho que esto se va a acabar, que eso se va a destruir, pero vive Jehová que nosotros vamos a permanecer de pie. Amén. Y convocan con autoridad esas madres, esas esposas que dicen, no, aquí no nos vamos a dejar mentir del enemigo. Aquí no se va a acabar nada, aquí nada lo va a destruir. Si el destruidor subió a destruir, va a tener que salir avergonzado en el nombre de Cristo Jesús. Hoy se necesita que como iglesia nos levantemos como en guerra espiritual. Y la guerra espiritual es el ayuno, la intercesión, la oración, hermanos. No hay más, hermanos. De rodillas que se ganan las batallas. Es de rodillas, hermanos. No con argumentos, no con opiniones. Es de rodillas, clamando y con todo lo que nos da el Señor. Porque todo es espiritual, hermanos. Todo es espiritual. Todo es espiritual. Entonces, la reina entendió el momento tan delicado que estaban pasando. Y ella entonces ejercita lo que es el ayuno. Entonces, qué extraordinario, porque yo le daba gracias al Señor por este tiempo que estamos estudiando las prácticas espirituales, porque para septiembre vienen 10 días de ayuno y oración. Es importante entonces que nos vayamos preparando. Ya finalizando como agosto por ahí, ya hay que dejar el chicharroncito, la pupusa, los alguitos en medio de comidas, la comida abundante, el cafecito irle bajando, ¿cierto? Porque una preparación para la práctica espiritual del ayuno, y en este caso lo vamos a hacer congregacional. Pero eso no quita que en estos días tú también puedas ofrecerle al Señor un ayuno de 3 días parcial, con esta guía del ayuno de Daniel. Hay otro libro muy bueno que también se los envié en unas imágenes, los 2 libros, para que tú los adquieras y profundices más en el ayuno. Recuerda, no se necesita gente más talentosa, inteligente, llena de dinero. Se necesita personas con una vida espiritual profunda. Nuestros hijos necesitan que nosotros tengamos una vida espiritual profunda. Ahí está un tremendo pastor, Jensen Franklin, el ayuno, porque es poderoso, levanta la iglesia, la lleva a un mayor nivel. Cuando los esposos ayunamos, las esposas ayunan, todo empieza a tomar completamente un entorno diferente. Entonces en septiembre vamos a tener esos 10 días de ayuno para orar por todas estas situaciones que estamos viendo alrededor, para que el Señor se glorifique en todo ello, en el nombre de Jesús. Entonces podemos encontrar también otros que ayunaron, tuvieron tiempos de ayuno. ¿Como quién? Como Saulo de Tarso, ayunó con un encuentro con Jesús. Este hombre tuvo un impacto con Jesús, que lo primero que vino a la vida de Saulo de Tarso fue un ayuno.
y fue un ayuno de 3 días. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 8, mire lo que encontramos. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, fue absoluto. Pero fíjense, después de esos 3 días que Saulo de Tarso pasó en ayuno y oración, ¿qué salió de ahí? Salió el gran apóstol Pablo que conocemos hoy. ¡Qué transformación! Porque viene el poder, la dotación de poder, viene discernimiento, viene sabiduría, viene algo tan poderoso, porque Saulo en este momento fue cuando fue tumbado del caballo. Muchas veces necesitamos que Dios nos tumbe del caballo, ¿cierto? Es buenísimo. Ahora que estamos leyendo el libro de Proverbios con mi esposa, hay amonestaciones, hay capítulos, el 4, el 5, amonestaciones contra el adulterio, amonestaciones contra la pereza. Y lo leíamos y yo le decía, Señor, gracias por amonestarme. Yo necesito ser amonestado constantemente contra el pecado. Amonestaciones. Y qué importantes son las amonestaciones. Amén. Que eso se llama que uno sea redarguido. Y allí hablamos, cuídate de la mujer extraña, de esas mujeres que son seductoras y están buscando arrancarte el alma. Cuídate de esas mujeres, van a destruir tu vida, van a acabar con todo lo que tú dices. Y uno lee y está ahí, hermanos. Y yo le decía a mi esposa, wow, qué tremendo. Yo le decía, yo necesito constantemente entrar a esta escritura para cuidarme, porque a la verdad que el que esté bien, mira que no caiga, dice la Biblia, ¿cierto? El que mire que está bien. Y lo único que nos puede redarguir es la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Saulo de Tarso en ese momento se creía la última Coca-Cola del desierto. Y les digo una cosa, tenía por qué creerse la última Coca-Cola del desierto. Ese hombre era un intelectual, entraba a cualquier sinagoga, era un maestro, tenía poder para entrar a los mejores lugares. Era un hombre de alto nivel. Entonces tenía de qué gloriarse. Arrestaba a los cristianos, los arrastraba, pedía cartas. Ese hombre era una persona de alto perfil. Pero como se creía la última Coca-Cola del desierto y el orgullo lo había tomado, ¿cierto? A esos niveles de aún perseguir la iglesia, en un momento dado fue tumbado del caballo. Cuando el Señor se le aparece a mediodía, una voz que resplandeció y le dijo, pero Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí él dijo, pero ¿quién me habla? Porque él sabía que Dios hablaba. Pero él preguntó, ¿y quién es el que me habla? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ¡pum! Cayó. Por eso quedó ciego. Quedó ciego allí y fue tumbado del caballo. ¿Cuántos dan gracias a Dios que han sido tumbados del caballo? Amén. Yo doy gracias al Señor que yo era uno de esos que, olvídese, me llevaba medio mundo por delante. Pero el Señor me tumbó del caballo. Qué feo que me tumbó. Caí ahí, ¡pa! Hasta en una calle en Bogotá y de rodillas llorándole al Señor que me ayudara. Pero es lo mejor, hermanos, cuando el Señor trae esa corrección, esa disciplina a nuestras vidas. ¿Por qué? Ese es el amor del Padre. Porque la Escritura dice, el Padre al Hijo que ama, que lo disciplina. Amén. Entonces nos debe gustar la disciplina del Señor. La corrección del Señor es buena. Amén. Es buena, no constantemente estar diciendo disciplíname, corrígeme, pero saber que si viene ese tipo de corrección, disciplina, qué bueno, Señor, yo la necesitaba porque ya me estaba saliendo, estaba volviendo a lo desagradable. Entonces, qué importante, Saulo en ese momento quedó 3 días sin ver y no comió ni bebió, y de ahí para allá salió un hombre completamente renovado. Y qué extraordinario, porque miren esto, Pablo no volvió a convertirse en Saulo. Se quedó Pablo para toda la vida. Qué importante que es el ayuno. Qué importante, porque allí viene convicción. Allí viene aún más la revelación de Cristo a nuestras vidas, porque no volvió atrás. Pablo, no lo encontramos otra vez en las andanzas de Saulo. Esos 3 días cambiaron a este hombre para toda la vida. Ahora, estamos hablando de 3 días absoluto y sin comida y sin agua, ¿cierto? Pero también encontramos ayunos sobrenaturales, como Moisés
Moisés, cuando fue a recibir las tablas, los mandamientos de la ley, nos dice Deuteronomio 9:9 que ayunó por 40 días en ayuno absoluto. ¿Sabe qué es eso? Un ayuno sobrenatural. Elías también ayunó sobrenaturalmente. Esos son ayunos ya sobrenaturales. También tenemos ayunos congregacionales, como el que vamos a hacer en septiembre, llamados porque hay necesidades en medio de la iglesia, tenemos necesidades en medio nuestro. Y entonces hay que considerar y hacer un llamado para que todos participemos de lo que es el ayuno. También Esdras es un ejemplo de esto. Esdras capítulo 8 versículo 21 reunió al pueblo para que ayunaran y oraran por protección. Reunió al pueblo, ayunemos y oremos por protección. Qué extraordinario, hermanos, que en este tiempo oremos por protección para nuestros hijos. Hay que a veces subir el nivel. Decimos, no, bueno, ya que en las escuelas les enseñen lo que sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? No, hermanos, hay que como padres decir, vamos a orar por protección para nuestros hijos. Vamos a clamarle al Dios vivo por protección. Esdras lo hizo porque iban a viajar, tenían un viaje. Y en el camino habían asalteadores. Y ellos dijeron, vamos a ayunar para que el Señor nos proteja en este caminar. Y el Señor los protegió. Ve que hay momentos de la historia donde necesitamos practicar el ayuno. El profeta Joel 2:15 también hace un llamado al ayuno. Tocad trompeta en Sión. Y llama un llamado general, una hermosa historia del profeta Joel. Ahora, cuando escuchamos entonces, ¿qué es el ayuno bíblico? ¿Quiénes lo practicaban? ¿Cómo lo practicaban? ¿Qué bendición trajo? Tenemos que hacernos una pregunta. Y la pregunta ¿es el ayuno un mandamiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Es el ayuno un mandamiento? Pues fíjense que realmente no es un mandamiento. La otra pregunta, ¿pecamos si no ayunamos? ¿Qué creen? No realmente, porque no es un mandamiento, no pecamos si no ayunamos. Entonces no existe como tal un mandamiento para que nosotros ayunemos como cristianos. Sin embargo, encontramos pasajes donde el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, enseñó que el ayuno se necesitaba para nosotros en la vida cristiana. El Señor Jesús sí lo enseñó, pero no es un mandamiento. Por ejemplo, cuando vamos al Sermón del Monte, vamos a Mateo capítulo 5, que va del 5 al 7. El Sermón del Monte, pero en el capítulo 6 encontramos a Jesús hablando precisamente mencionando esta parte de la vida cristiana. Entonces, allí menciona 3 prácticas o 3 disciplinas espirituales. El Señor Jesús las enseña allí, en el capítulo 6. Y no los vamos a ver porque es bastante lo que el Señor Jesús enseña ahí. Qué hermoso que podamos leer el Sermón del Monte desde el capítulo 5 al 7. Y ahí hay tanta riqueza que el Señor trae para nuestras vidas. Pero allí, en el capítulo 6 del Sermón del Monte, miren lo que dice el Señor Jesús. Cuando den que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Es decir, cuando tú le des a un necesitado, no hagas bulla. No empieces a contárselo a todo el mundo que tú ayudaste a un necesitado. Está diciendo el Señor. Cuando den, ¿cierto? Cuando oren, la segunda práctica espiritual. Cuando oren, no se vayan a una plaza para que los vean y digan, mire cómo ora y cómo hace. No lo haga, más bien ve en secreto y ora a tu Padre. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Y la tercera que el Señor dice es, y cuando ayunen. Cuando ayunen, dice, no se pongan como todos desnutridos. Ay, ayuno me abro, ay, que me duele la cabeza. Dice, no, cuando ayunen, pónganse en ungüento, vístanse bien, cósense, no muestren que están como que se están para morir. Entonces, el Señor Jesús está enseñando aquí 3 prácticas espirituales. Cuando den, cuando oren y cuando ayunen. Lo enseñó el Maestro. Y el Maestro lo modeló también a sus discípulos, porque el Maestro ayunaban. Pero el segundo pasaje que Jesús explicó lo del ayuno, de la práctica del ayuno, lo encontramos en Mateo 9. En Mateo 9 viene una pregunta muy interesante. ¿De quiénes? De los discípulos de Juan el Bautista.
Y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿cómo es posible que nosotros que somos discípulos de Juan ayunamos y los fariseos ayunan y tus discípulos no están ayunando? ¿Por qué no ayunan ellos? Y entonces Jesús respondió. Jesús les responde en Mateo 9:15 y les dice lo siguiente: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y eso fue lo que pasó. Mientras que el novio estaba en medio de la iglesia con ellos, no ayunaba. ¿Por qué? Porque había gozo, había fiesta, había alegría. Ellos no ayunaban, pero una vez que Jesús ascendió en Hechos capítulo 1 a los cielos, ya no estaba el Señor. Ahora sí, ustedes van a ayunar. Y esa fue la respuesta que le dio a los discípulos de Juan en esa pregunta, porque aquellos sí observaban y dijeron, ¿cómo es que nosotros ayunamos y aquellos no? Porque estaba con el novio. Y cuando se está con el novio en una boda, pues no se ayuna porque hay un gran festejo. Y entonces ellos allí, los discípulos ayunaron. ¿Dónde encontramos la evidencia que los discípulos ayunaron como cuando Jesús se fue? Pues está en Hechos 13:2. Dice la Escritura lo siguiente: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Porque cuando uno ayuna, el Espíritu Santo lo dirige. Y cuando ora, por supuesto, y cuando medita, cuando hace las prácticas espirituales, una rutina de su vida. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los discípulos entendieron lo que era el ayuno. ¿Ve? Lo importante es entender lo que es el ayuno. Dejar todos esos argumentos que realmente no son buenos en contra del ayuno. No son justificaciones. Entonces, ya entendiendo lo que es el ayuno, lo que ha hecho en la historia, entendiendo cómo fue usado por diferentes personajes bíblicos, lo de bendición que es para nosotros, sabiendo que no es un mandamiento, sino que realmente Jesús nos enseña que es bueno hacerlo, porque en ese hacerlo vamos a descubrir cosas extraordinarias para nuestra vida a nivel espiritual. Recordemos que el ayuno es por propósitos o para propósitos espirituales. Es el ayuno. El ayuno, digamos, no es como hacer una huelga de hambre. ¿Han visto que a veces se encadenan en una cárcel o a un hospital o en la corte para exigir derechos? Eso es una huelga de hambre. Eso no es ayuno. Lo mismo tampoco una dieta. Eso no es ayuno. Por eso tenemos que conocer el ayuno bíblico, porque es el ayuno que nos interesa, porque es una práctica espiritual muy poderosa para nuestras vidas. Entonces, ahora sí entramos. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Ya conociendo lo que es el ayuno bíblico, ¿cuál será el propósito del ayuno? ¿Será para utilizarlo para nuestro propio interés o beneficio? ¿Para torcerle el brazo al Señor de lo que queremos nosotros? Pues fíjese que no, porque si lo hacemos, eso es manipulación. Utilizar algo como el ayuno bíblico para nuestras propias cosas no es bueno, es una manipulación. Entonces, ¿cuál es el propósito del ayuno? El ayuno debe estar centrado completamente en Dios, como estamos viendo en el título. El ayuno debe centrarse solamente en Dios. Su enfoque debe ser Dios. ¿Por qué debe ser centrado y solamente en Dios? Para estar con Dios y oír a Dios. Amén. Solamente. Yo necesito centrar en Dios el ayuno para estar con Él y para oír su voz. Cuando estamos adorando a sus pies, el propósito es estar con mi amado, estar con el Señor, escucharlo a Él, pero yo estar con Él. Amén. El teléfono no puede estar ahí, distracciones no pueden estar ahí. Yo voy a estar con mi Padre, yo voy a estar con Jesús porque quiero escucharlo a Él. El ayuno es centrado, mi enfoque es completamente en Dios, porque yo quiero escucharlo a Él, yo quiero oír su voz, su voz. Entonces es bien importante. Mira lo que dice Zacarías capítulo 7 versículo 5. Dios le está diciendo a Zacarías: diles a tu pueblo y a tus sacerdotes, durante estos 70 años de destierro, cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano y a comienzos del otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí?
El Señor se pregunta, ¿ustedes ayunaban para mí, para realmente estar conmigo, para escuchar mi voluntad? Porque estaban 70 años en Babilonia. Entonces, aquí habla de las excepciones. Estaban en el destierro, se vestían de luto, había mucha queja, había mucho luto, pero no había un ayuno realmente para el Señor, para que el Señor trajera. En contraprestación con Daniel, Daniel ayunaba para el Señor y por tanto venía la revelación, venían los dones, venía el poder del Espíritu Santo. ¿Para quién? Para Daniel. ¿Por qué? Porque ayunaba para el Señor. Entonces, los beneficios físicos, porque hay beneficios físicos en el ayuno. El éxito en la oración, porque nuestra oración va a ser muchísimo más exitosa con el ayuno. La dotación de poder. Va a venir poder para imponer manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Para dar una palabra a una persona. Discernimiento de espíritu. Hay muchos beneficios. Pero todo esto nunca puede reemplazar al estar con Dios y al oír su voz. Amén. Hay beneficios, pero los beneficios son secundarios. Lo más importante es que en el ayuno yo debo centrar mi vida, mi enfoque es completamente en Dios. Para estar con Él y para Él escucharlo, y después viene todo lo demás. Juan Wesley, uno de estos personajes que en la historia marcó en el cristianismo, mira lo que declaró. Primero, que el ayuno se haga para el Señor con nuestros ojos fijos solo en Él. Que en esto nuestra intención sea esta y solo esta: glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Y es el único modo como nos salvaremos, ¿sabe qué? De amar más la bendición de aquí quien la da. Porque no podemos amar más la añadidura, ni querer más la añadidura quien nos da la añadidura. Amén. Es la única manera. Cuando fijamos todo en el Señor, lo demás es secundario. Y que se cumple Mateo 6:33, ¿cierto? Mas primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero mis ojos están fijos en el Señor, para estar con Él y para escucharlo a Él. Y lo demás que el Señor lo haga, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque en Él no hay injusticia, Él es justo. Amén. Y el Señor lo va a hacer. Entonces, qué hermoso, pensaba yo, porque ahora en septiembre vienen los 10 días de ayuno y oración, pero en octubre tenemos el mes de la Biblia. Jóvenes, niños, adultos, todos, vienen 2 meses preciosos, hermanos. Precisamente para mostrar, para que veamos las prácticas espirituales, lo que están haciendo en nuestra vida. Las 2 hermanas que me antecedieron, ellas compartieron cómo la práctica espiritual de la meditación y oración rompió cosas en su vida. Como una de las hermanas nos compartió que tenía un dolor en el pecho, Lady, y estaba preocupada, pero oró al Señor y el Señor le dijo: tienes que caminar, hija, tienes que ponerse las pilas a hacer ejercicio. Y entonces ella dijo: bueno, vamos a caminar. Y su esposo le dijo: pero mira, nena, tiene que ponerle disciplina, porque si no va a hacer cuando quiera, no te va a salir. El esposo es boricua, un boricua casado con una colombiana. ¡Qué bendición! Y le gusta la selección Colombia y come frijoles y come changua y todo eso. Pero ella dice: pero fue impresionante porque yo tuve libertad. Y ahora ya se me quitó el dolor en el pecho, porque estoy haciendo mi rutina. Si era ejercicio, pero Dios se lo trajo en revelación por una práctica espiritual. Entonces vemos de verdad cómo Katy también nos compartía, cómo no tenía esa cosa de oposición para predicar, pero inmediatamente ella empezó, y ahí está la prédica, creer cómo Dios la podía levantar y cómo el Señor le trajo ese aliento de vida a ella. Amén. Entonces, qué importante, hermanos. Septiembre y octubre se convierten en 2 meses extraordinarios. Por eso, desde ahora en el verano empezamos a prepararnos para lo que vendrá el fin de año, hermanos. Septiembre y octubre. Porque ayunar es estrechar una comunión con Dios, estar con Él, ¿ve? Estrechar aún más la comunión con Él. Y entendemos que vamos a tener tremendas bendiciones. Nuestra oración va a ser más efectiva, vamos a tener mayor revelación, una mayor concentración, que cuando usted sale ya después de la iglesia y alguien le pregunta: ¿cómo estuvo el servicio? Usted dice: sí, el versículo tal me tocó, mire la palabra que me dieron, mire que esto, ¡guay! ¿Qué está haciendo? No, por fin yo entendí lo que era el ayuno. Pero no es que usted le pregunte ni qué hablaron, dice: a ver, no. Dios es bueno, Dios me ama, y es verdad.
Pero ve mayor concentración, pero sobre todo liberación de ataduras. El ayuno rompe ataduras, vicios, adicciones. Rompe de una manera impresionante con el pecado, con cosas que nos están deteniendo. Y ¿sabe qué? El Señor nos quiere liberar de todas esas cosas. El Señor nos ama. El Señor nos dice hoy, mira, considera tu vida, considera adicciones, considera el pecado, porque yo te amo. Porque si hubieron cosas que te afectaron durante la niñez, yo estoy dispuesto, te dice el Señor, a liberarte. Yo estoy dispuesto a levantarte. Yo estoy dispuesto a cumplir las promesas que he dicho para tu vida. Pero tienes que poner de tu parte. Créeme, te dice el Señor. Créeme que yo te puedo sacar de toda esa situación donde te has metido, pero tienes que disponerte a creer que yo lo puedo hacer. Métete conmigo en la oración, en la meditación de la palabra. Toma un tiempo para ayunar, porque Jesús lo enseñó. Hay géneros que solo salen con el ayuno y la oración. Hay géneros que solo salen con el ayuno y la oración. Y necesitamos entonces entrar nosotros en este tiempo de verano, prepararnos. Tómate 1, 2, 3 días, lo que te ponga el Señor por alguna situación que esté afectando tu vida, porque el Señor quiere liberarte de todo, cualquier tipo de hábito. También el hermano Foster nos menciona, nos trae unas recomendaciones y nos dice, alguien que nunca haya practicado el ayuno, no se vaya a tirar de una vez a ayunar 10 días, no lo haga. Hágalo un día, después hágalo 3 días, después suba 7 días, después suba 21 días y después 40 días. Ve progresivamente, pero si nunca has ayunado, hazlo solo un día. Parcial con vegetales y ya después te atreves ya a hacerlo un día absoluto, solo con agua. Después puedes pasar a los 3 días para que no vayas a tropezarte. Yo les comenté una oportunidad cómo me costó un ayuno que no pude realmente. Yo, ¿qué está pasando? Ya después, boom, me metí en oración y sí pude, con los 10 días de ayuno fue diferente. Porque cuesta porque se van a romper cosas fuertes que están deteniendo nuestra vida. Cosas que no entendemos todavía, trampas que está poniendo el enemigo, oposición. Pues en el ayuno encontramos que se va a romper todo eso. Y entonces debemos entender que el ayuno, al igual que las otras prácticas que hemos estado estudiando, hermanos, son espacios que Dios provee para que nos encontremos con Él. Son espacios que el Señor nos llama para que tengamos intimidad con Él, para levantarnos, para cambiar nuestra vida, para no permitir que nuestra vida se destruya, se acabe. No permitir más, hermanos, que estemos decayendo constantemente, que pensemos que ya en la situación que estamos, así debemos de quedarnos y que ya no hay nada más. Eso es mentira, hermanos. Hay una vida de bendición para cada uno de nosotros. Son espacios que el Señor ofrece, oportunidades que nos ofrece a nosotros para que nos encontremos con Él, para que profundicemos más en Él. Necesitamos profundizar más en Él. Cada uno de nosotros, jóvenes, adultos, padres, matrimonios, necesitamos profundizar en el Señor, hermanos. No importando quiénes somos, qué títulos tengamos, necesitamos profundizar en este tiempo, porque necesitamos saber que el Padre anhela bendecirnos. Amén. Que el Padre anhela levantarnos, que el Padre, como compartía nuestra hermana Paula, quiere bendecirnos, quiere que nuestra alma prospere, que así como prospera nuestra alma, prospere todo nuestro ser, que tengamos salud, hermanos. El Señor anhela constantemente eso de nosotros y por eso el Señor nos llama a estos espacios de prácticas espirituales, porque el Señor nos quiere bendecir. Y es importante para que consideremos nuestra vida hoy y le digamos al Señor, Señor, yo necesito cambiar mi vida. Yo no puedo quedarme en el mismo lugar en que estoy hoy. Yo no puedo seguir cometiendo los mismos errores. Yo no puedo seguir pensando como yo estoy pensando, Señor. Yo necesito realmente que tú me ayudes a practicar a partir de hoy, a tener más tiempos de oración, de meditación, en ayuno. Yo quiero saber lo que es el ayuno. Espíritu Santo, guíame, muéstrame lo que es el ayuno. Hermanos, porque el Señor está anhelando y deseoso en levantar, en cambiar nuestra vida. Él es el que más quiere cambiar nuestra vida, pero nosotros necesitamos aprovechar esos espacios, hermanos. Esos espacios. Ve algo tan hermoso. El ayuno no es obligatorio, pero Jesús nos muestra que cómo es de beneficioso el ayuno para nuestras vidas. Amén.
Porque Dios no nos impone nada, todo es por amor que nos llama. Y nos dice, si tú te acercas, si vienes a mí, yo te voy a librar, yo te voy a sacar del pozo de la desesperación. Por eso David en el Salmo 103 se va en agradecimiento al Señor y le dice, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, bendice al Señor porque eres el que te saca del lodo cenagoso, te saca de todo eso. Alma mía, bendice al Señor. Y se va en un salmo completo de agradecimiento al Señor. Eso es extraordinario, hermanos, que nosotros hoy podamos saber que nuestra vida tiene un cambio, tiene una transformación para bien, hermanos, para bien, para ser reconocidos en las comunidades, ser reconocidos en la iglesia, cuando ayudamos a otros, cuando nos juntamos con otros en bien de una congregación, de una iglesia, de una familia. Amén, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y allí empecemos a decirle, hermanos, empecemos a decirle, Señor, yo no te quiero rechazar, porque ¿para qué rechazar al Señor? ¿Por qué rechazar al Señor? Pero hoy digámosle, Señor, yo necesito, Señor, cambiar mi vida. Yo necesito cambiar mi manera de pensar, mi caminar. Que como Pablo, no volvamos atrás a ser Saulos, sino que desde ahora le digamos, Señor, queremos, Señor, entrar en esos espacios allí con tus ojos cerrados. Empieza tú a decirle, comprométete hoy con el Señor, a decirle, Señor, yo quiero una transformación en mi vida. Yo quiero ser parte de esa lista de hombres en el cristianismo que hicieron la diferencia. Yo no quiero ser uno más o una más común y corriente que hoy se tenga que conformar y decir a la verdad que ya no hay nada que hacer. No, Señor. Y renuncia a eso en el nombre de Jesús. Hoy renuncia a seguir tu vida como la llevas. Por muy buena que la lleves, hay más para ti. Porque este Dios, este Padre tan hermoso, es tan generoso que siempre nos da más y más. Pero hoy vengamos ante el trono de la gracia, porque allá hallamos gracia y oportuno socorro. Y algo muy importante es que tú le digas al Señor, Señor, perdóname, Señor, porque, Señor, no he considerado estos espacios, porque he creído que yo todo lo puedo hacer. Es importante un rendimiento siempre delante del Señor, que tú le pidas perdón al Señor, que tú le digas, Señor, yo la verdad que no he considerado mucho una vida profunda en el Espíritu, pero hoy, Señor, dile al Señor, tú quisieras perdonarme, Señor, tú quisieras perdonarme por todas mis faltas, aun si en medio nuestro hay pecados fuertes, que tú le puedas decir, Señor, perdóname, perdóname. Perdóname por la mentira, perdóname por el engaño, perdóname porque he cruzado ciertas líneas que nunca debí cruzarlas. Hoy es el día, hermanos, porque el Señor anhela transformarnos, anhela bendecirnos. Hoy es el día que tú le digas, Señor, perdóname por mis comportamientos. Eso es el inicio de una vida profunda en Cristo Jesús. Un arrepentimiento, una humillación, porque la Escritura dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia, pero que al soberbio lo mira de lejos. Dios no puede con el orgullo, con la rebelión, porque si no se negaría su propia palabra, y Dios no se puede negar a su palabra. Pero qué hermoso es cuando venimos delante del Señor y le decimos, Señor, hoy yo considero, el altar está abierto por si tú quieres pasar y venir y decirle, Señor, aquí estoy a tus pies, hoy yo me rindo a tus pies. Yo no he hecho bien las cosas, pero hoy yo quiero más, y fortaléceme para tomar un tiempo en ayuno, Señor. Guíame en este tiempo de ayuno, guíame en este tiempo de meditación de la palabra, para que venga esa profundidad en mi vida. Si tú no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, hoy es el día. O si necesitas reconciliarte con el Señor porque fallaste y piensas que Dios te está castigando y que no quiere nada contigo, hoy es el día de reconciliación. Y que le digas al Señor, y que hagamos esta oración, porque cuando nosotros nos reconciliamos con el Señor o entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, viene libertad. Viene libertad. Eso es lo hermoso. Se rompen cadenas, se rompen ataduras, hay libertad. Así es que si no has entregado tu vida al Señor o quieres reconciliarte hoy, dile, Señor Jesús, yo te necesito. Señor Jesús, perdona mis pecados, Señor. Dile, perdona mis pecados. Hoy te pido que perdones todo pecado que hay en mí. Señor Jesús, dile, Señor Jesús, yo te necesito.
Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Sé tú el Señor de mi vida. Sé tú mi Maestro. Sé tú mi Señor. Hoy te entrego mi vida. Dígale al Señor, dile: Señor, yo te necesito desesperadamente, Jesús. Yo te necesito que así como tú enseñaste a tus discípulos, me enseñes en este tiempo a mí. Y dile: gracias, Jesús, por perdonar mi pecado. Gracias porque yo me creía como Saulo de Tarso, que andaba bien, porque tenía títulos y reconocimiento, pero hoy reconozco que no es así. Oh Señor, hoy te doy gracias porque perdonas mis pecados, Señor. Y llévame a una vida más profunda en ti. Dile al Señor, exprésaselo al Señor: llévame a una vida más profunda en ti, porque necesito la profundidad del Espíritu, Señor. Y gracias, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque no hay nada mejor que vivir la vida abundante en Cristo Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Mientras que adoramos, no te desconectes de la comunión al Señor. Adoremos al Señor en esta mañana con esa convicción de que Él anhela bendecirnos, que Él anhela levantarnos, que Él quiere cambiarnos, que Él quiere transformarnos. Adorémoslo al Señor y allí ten esa comunión. No perdamos la comunión con el Señor mientras que adoramos en este momento. Si tú quieres pasar al frente porque quieres recibir oración, ven al frente. Somos los unos con los otros para animarnos los unos con los otros en oración, en clamor, en bendición. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que a los pies de Cristo. Dile a tus pies, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorar. Me perdonaste,
presencia. Me levantaste, yo me postro a adorarte. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste y hoy me postro a adorarte. Dile gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que has dado. Estamos agradecidos contigo, Jesús. Gracias por entregarte por nosotros. Gracias por dar tu vida para darnos vida a nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por tomarnos en tus brazos y darnos salvación. Gracias porque podemos ser justificados delante del Padre. Y hay una oportunidad nueva para nosotros en este día, Señor. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Te damos gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dice eso, no él, dile. Te damos gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una última vez, dile. Te damos gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, gracias. En nuestro corazón está rebosante de gratitud. Gracias, gracias, porque tú eres el único que puede llenar todas nuestras carencias, Señor. Padre, ministra a tu iglesia, Señor, a esta hora. Cristo Jesús, ministra a tu iglesia, Señor, de toda carencia, Señor, de todo abandono, porque hoy el Señor quiere llenarte de todo abandono que sufriste durante la niñez. Hoy el Señor quiere llenarte con su paz, con su gozo. Estamos agradecidos, Señor, porque el Señor hoy quiere levantarte, liberarte de toda carencia, liberarte de toda esclavitud, de toda adicción, liberarte hoy, Señor. Ministra a tu iglesia, Señor. Hoy nos presentamos nosotros con un corazón agradecido, dándote gracias por lo que ya estás haciendo, Señor, por toda opresión que tú estás quitando, Señor, porque tú estás quitando toda opresión de las tinieblas, Padre, porque la palabra tuya dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a dar buenas a los pobres, me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Oh, me ha enviado a sanar al quebrantado del corazón. Hoy, Señor, sana todo corazón quebrantado, Padre, en el nombre de Jesús. Sana todo corazón quebrantado a esta hora, Padre, porque también dice la Escritura: porque me ha enviado a pregonar libertad. Y hoy, Señor, pregonamos libertad, pregonamos libertad en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Hoy pregonamos libertad y vista a los ciegos. Hoy pregonamos libertad. Hoy declaramos libertad, Señor, donde hay esclavitud. Hoy pregonamos libertad y pregona libertad en cualquier área que tú sabes que está sucediendo en tu casa, a tu alrededor. Pregona libertad, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Cristo Jesús declaró esta palabra, fue su primer sermón, y el Espíritu del Señor está aquí hoy. Por eso pregonamos libertad
Libertad pregonamos hoy, libertad. Pregona libertad en tu matrimonio, pregona libertad para tus hijos, pregona libertad en tus finanzas, pregona libertad en oportunidades, pregona libertad en tu escuela, pregona libertad, porque es el día que el Señor quiere levantarnos, Señor, porque tu palabra dice que pregonemos libertad y pongamos en libertad a los oprimidos. Y Padre, hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy ponemos en libertad, nos ponemos en libertad de toda opresión de las tinieblas. Hoy quebrantamos toda opresión de las tinieblas y hoy declaramos libertad de toda cautividad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hoy declaramos el año favorable del Señor, el año agradable del Señor. Hoy lo declaramos en el nombre de Jesús. Un tiempo de libertad, un tiempo, Señor, no de esclavitud, un tiempo no de opresión, un tiempo de vida abundante en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas al Señor? Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre.